Hola, estamos aquí en un nuevo canal de YouTube, se llama Radio Edge. Estamos intentando que las personas que se dedican a la radioterapia o a la radiofísica, si da casualidad, puedan conocer la historia de la radiobiología y algunas puntualizaciones que creemos que pueden ser útiles. Doctor Pérez Roma Santa nos va a explicar ahora qué era la radiobiología antes de 1980, es decir, antes de que existiera ese modelo lineal cuadrático que todos deberíamos de conocer ya. Luis, empieza. Bueno, pues esperamos que estas cuestiones planteadas de este modo informal pues den pie a que los jóvenes de nuestra especialidad sientan mayor curiosidad por estos temas. Entonces, si me lo permitís, voy a compartir eh, una pequeña presentación que nos va a dar pie eh, para explicar un poco el concepto de la dosis biológica efectiva. Porque Antes es de efectiva, ¿no? Es efectiva, no es Efectiva, equivalente. dosis biológica efectiva, sí señor. El que diga dosis biológica equivalente se llevará un capón de ahora en adelante por su tutor de residentes. Entonces, antes de 1980, el modelo lineal cuadrático no se aplicaba en la clínica. Se empezaban a hacer publicaciones por afamados radiobiólogos del momento, Rodney Withers y otros, en la que se veía un efecto diferencial de la radiación en tejidos de respuesta lenta y tejidos de respuesta rápida. Pero antes de 1980 ese concepto no existía en la clínica. Y entonces, ¿qué hacían nuestros colegas cuando querían cambiar un fraccionamiento? ¿Qué necesidad hay de cambiar el fraccionamiento? Bueno, en radioterapia no tenemos muchas teclas que tocar para cambiar un régimen de radioterapia. Una de las cosas que podemos cambiar es la dosis por fracción, el número de fracciones y, por tanto, la dosis total. Pero si no tenemos una guía que nos oriente sobre cómo hacer los cambios en fraccionamiento, pues podemos cometer terribles errores y dañar estructuras críticas. Una cosa que había en 1980 era, digamos que un régimen convencional de tratamiento, salvo en países aislados como el Reino Unido, donde siempre han empleado esquemas de fraccionamiento atípicos. En la mayor parte del mundo, influidos por la práctica clínica francesa y americana, el fraccionamiento convencional era de 2 Grays. Y ahora, si queremos cambiar el fraccionamiento de 2 Grays para hacerlo más efectivo, ¿nos basta con la dosis física? Evidentemente no. Tenemos que considerar el impacto biológico del fraccionamiento. Así que tenemos que, de alguna manera, computar una dosis biológica. Hubo una aproximación en los años 60 y 70 a calcular esta dosis biológica. No se le llamó dosis biológica, se le llamó dosis estándar nominal, dosis nominal estándar, NSD. Y este concepto lo formuló Frank Ellis. Y fue un pionero en este sentido, porque él, utilizando unas curvas, en aquel caso eran unas líneas de isoefecto de tratamientos en la piel, pues formuló matemáticamente el concepto de la dosis estándar nominal, introduciendo en la fórmula la dosis total, el número de fracciones y el tiempo de tratamiento. Hay dos partes aquí, dos variables que son el número de fracciones y el tiempo total, que están interrelacionados, con lo cual digamos que para un matemático esta no es una fórmula elegante, porque dos variables están interrelacionadas entre ellas. Pero bueno, para los médicos nunca hemos sido grandes matemáticos y entonces esta fórmula pues, se aceptó como herramienta para calcular dosis equivalentes. Con esta fórmula, el mismo Frank Ellis, junto con un investigador más joven, Orton, publicaron en 1973 las famosas tablas TDF, que significa Times, Dose and Fractionation. Vamos a ver cómo se emplean estas tablas. Esta es una típica tabla TDF que llevábamos tanto radiofísicos como oncólogos radioterápicos en el bolsillo. Eran unas tablas de consulta continua. ¿Cómo se empleaba esto? Imaginaros que queremos dar
30 fracciones de 2 Grays. Veis ahí en la columna de la izquierda las dosis por fracción y en la primera línea el número de fracciones. Bien, pues 30 fracciones de 2 Grays se computan un TDF de 99. Entonces, si quiero dar un régimen equivalente a este, pero empleando dosis de 3 Grays, tengo que buscar el TDF similar, lo tenemos ahí, 98, y eso significa que tendría que dar 16 fracciones de 3 Grays. Según estas tablas, eso sería equivalente a dar 30 fracciones de 2 Grays. Pero esta tabla, como veis, no depende del tejido, es una tabla universal para todos los tejidos, para la médula espinal, para el pulmón, para la próstata, para los tumores de la piel. Hoy en día sabemos que esto no puede ser así y en los años 70 pues, se intuía que esto no puede ser así. Y de ahí la virtud del modelo lineal cuadrático a la hora de aportar soluciones a este problema de calcular dosis equivalentes. Para calcular dosis equivalentes se forjó el concepto de la dosis biológica efectiva. Y es un concepto tan importante porque esto ha alimentado, pues yo diría que todos los ensayos clínicos en los que se ha alterado el fraccionamiento desde los años 80, inicialmente con el hiperfraccionamiento, después con el fraccionamiento acelerado, y posteriormente con el hipofraccionamiento y el ultra-hipofraccionamiento, dependen de esta publicación. De modo que si eres residente adjunto joven, adjunto senior de oncología radioterápica, ya tienes que estar buscando esta referencia de 1989 en el British Journal of Radiology del doctor Fowler, explicando qué rayos es este nuevo concepto de la dosis biológica efectiva. La fórmula te sonará, sobre todo la primera parte de la fórmula, ND, siendo N el número de fracciones, D minúscula la dosis por fracción, abro paréntesis, 1 más la dosis por fracción partido del alfa beta. El alfa beta lo explicaremos en otra sesión, otro día. Y se le añadía el factor tiempo. El factor tiempo hoy no lo vamos a considerar. El tema de la repoblación también hablaremos de ello otro día. Hoy solamente vamos a hablar del primer término. Entonces, la fórmula tiene 2 términos porque el primero considera la reparación y el segundo considera la repoblación. Como digo, hoy el tema de la repoblación no lo vamos a tocar. Entonces, la primera parte de la fórmula se puede emplear cuando la repoblación no es importante. Y esto sucede en tejidos de reacción lenta y en esquemas de fraccionamiento que tienen la misma duración total de tiempo. En esos casos, pues se puede emplear solo el primer término de la fórmula de dosis equivalente efectiva. Esta fórmula, como veis, tiene el alfa beta, está basada en el modelo lineal cuadrático y los más agudos de vosotros pensaréis, pero ¿qué rayos puedo formular de dosis equivalente en tejidos cuando estoy utilizando un modelo que se ha hecho con curvas de supervivencia de células en cultivo? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y efectivamente, tiene poco que ver. Hay que hacer una asunción. Y esa asunción, a veces en ciencia hay que taparse los ojos y decir, asumo que, pues lo que asumieron aquí nuestros antecesores es que la respuesta de los tejidos emulaba la respuesta de los cultivos celulares a la radiación. Una gran asunción, eso ha habido que demostrar que es así, con ensayos clínicos que efectivamente han mostrado que utilizando esta fórmula de la BET, pues se pueden alcanzar soluciones clínicas adecuadas. Pero inicialmente fue una asunción. Y como veis, pues los componentes de la fórmula, como digo, incluyen solo la reparación y la repoblación. Interesa no solamente a los historiadores de la ciencia, sino también a nosotros entender bien el concepto que Jack Fowler quiso expresar con la dosis efectiva biológica. Y él lo definió como la dosis que produce el mismo nivel de muerte celular que una dosis determinada administrada en un número infinito de fracciones separadas
mínimamente en el tiempo. De modo que, digamos que si reducimos la dosis física a una dosis biológica que elimina el componente del número de fracciones y de la dosis por fracción, eso, digamos que es como normalizar en una moneda de cambio, normalizar todos los regímenes de fraccionamiento que podemos idear. Pues eso es la dosis equivalente biológica, una moneda de cambio que sirva para intercambiar diferentes regímenes de fraccionamiento. Y podemos incluir o no el factor tiempo. Con las salvedades mencionadas anteriormente podemos excluir el factor tiempo y de esa manera simplificamos bastante la fórmula. Bueno, pues la genialidad de los primeros autores que evaluaron el modelo lineal cuadrático y sus aplicaciones clínicas, una de sus genialidades fue esta gráfica, que para mí es una de las gráficas más importantes de la radiobiología clínica actual. Porque entendiendo esta gráfica se entiende cómo afecta el alfa-beta al cálculo de dosis equivalentes. En la línea roja representa tejidos con un alfa-beta de 10. En la línea azul representa tejidos con un alfa-beta de 1,66. Los más avispados entre vosotros ya sabéis que tejidos con un alfa-beta de 10 pues se puede generalizar que son los tumores y los tejidos de proliferación rápida, como la piel y las mucosas. Y los tejidos con un alfa-beta de 1,66 son los tejidos de reacción lenta o tumores como el adenocarcinoma de próstata. Y veis ahí que la gráfica azul se separa mucho más de la horizontal, que sería equiefecto, o sea, igual efecto aunque cambien las fracciones, representado ahí por la línea horizontal que corta el eje de las ordenadas en 1. Esa sería la línea de equiefecto. Si vemos en el eje de las abscisas, con el fraccionamiento convencional de 2 se normalizaron el efecto, o sea que ahí pues será igual para cualquier alfa-beta. Pero conforme se va separando el tamaño de la fracción, creciendo de 2 a 3, a 4, a 5, pues las líneas se separan. Y los tejidos con un alfa-beta pequeño, pues se separan mucho más de la línea de isoefecto. Es decir, que el cambio de dosis total es más dramático para conseguir un isoefecto, es más dramático en los tejidos de reacción lenta que en los tejidos de reacción rápida. Es más dramático y tanto en tejidos de reacción aguda como en reacción lenta va bajando esa línea. Es decir, que hay que reducir la dosis total. Porque en el eje de las ordenadas veis que es la razón de dosis isoefectivas, o sea, la ratio. ¿Cuál es el cociente entre las dosis isoefectivas? Cuanto menor es el cociente, pues hay que reducir más la dosis total si se aumenta la dosis por fracción. Bueno, básicamente las fórmulas que tenéis en vuestras aplicaciones de móvil lo que hacen es computar pues fácilmente lo que muestra esta gráfica. Y de ahí se deriva la importancia enorme que tuvo el concepto de dosis biológica efectiva para poder hacer el cálculo de dosis isoefectivas o dosis equivalentes. Muy bien. Además, estás dando mucha importancia a esta diferencia y antiguamente se consideraba todo tumor como alfa beta 10, como una simplificación, y todos los tejidos de respuesta lenta entre un alfa beta de 2 y 3, y con eso se hacían los cálculos. La maravilla fue que conforme la radiobiología fue avanzando y el conocimiento se fue mejorando, teníamos que ya no todo era 10 de alfa beta para un tumor, como tú has dicho, ni todo era alfa beta de 3 o de 2 para los tejidos sanos. De manera que en esa
que en esa interpretación y en ese conocimiento pudimos hacer hipofraccionamientos que antes no se podían hacer porque se consideraba que los tumores como la mama o los adenocarcinomas de próstata tenían un alfa beta estandarizado de 10 o de 2, ¿no? Sí es. Los primeros regímenes hipofraccionados fueron los regímenes de radiocirugía, ¿no? Con una fracción única, y después de radioterapia estereotáxica fraccionada. Ahí es donde aprendimos que con regímenes de hipofraccionamiento había que aplicarlos con volúmenes reducidos. Lo que nos ha permitido la dosis efectiva biológica es aplicar hipofraccionamiento aunque no tengas que reducir el volumen. Pues irradiando la pelvis o irradiando la próstata o irradiando la mama, es posible hacer hipofraccionamiento porque tienes una guía de cuánto puedes reducir la dosis. Y es importante también, si diseñas un régimen de hipofraccionamiento en el que no hay muchas publicaciones, pues poder hacer tus cálculos para saber cómo hay que reducir la dosis de tolerancia en los tejidos sanos. De modo que esta fórmula BET de dosis efectiva biológica, no equivalente, por favor, que os daremos un capón, dosis efectiva biológica, ha impulsado pues, todo el desarrollo de la radioterapia tal como la conocemos hoy en día. Muy bien. Bueno, yo creo que por hoy tenemos una charla que esperemos que guste a nuestros oyentes y videntes espectadores. Que, bueno, esperamos vuestros comentarios. venga, hasta otro día.